avanzando, dado que estamos en la sala, en paralelo. Así que lo escuchamos, don Daniel. Ahí se escucha. Por su intermedio, Se señor escucha, presidente. Daniel Concha, director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. Don Daniel, un segundo para que empiece la, sí, la no hay transmisión. problema. La transmisión, por favor. Recording in progress. We are ready. Por su intermedio, señor presidente, Adelante. Daniel Concha, director del Servicio Nacional de la Discapacidad. Asumí hace una semana y 3 días. Y ahora la defensa, más que defensa, la presentación de este proyecto es que el Servicio Nacional de Discapacidad, no sé si está la presentación ahí en pantalla, ya, mantiene su presupuesto, ya, y básicamente se mantiene en un presupuesto de 35.000 millones de pesos aproximados. El subtítulo 21 también mantiene unos 6.200 millones de pesos también aproximados. Junto con eso, para el gasto operacional, el subtítulo 23, prestaciones y seguridad social, también mantiene su presupuesto con una leve disminución de menos 17 millones. Y voy a saltarme al tiro al subtítulo 29, que es la adquisición de activos no financieros, que es un presupuesto que se mantiene, que es para pagar las licencias de los software para que funcionen las plataformas digitales del servicio. Y ahora me gustaría pasar al detalle, al subtítulo 24, que es donde es el mayor porcentaje del servicio. En resumen, nosotros tenemos 2 líneas programáticas fuertes en el servicio. Una es directa, que tiene que ver con entrega de ayudas técnicas, también apoyos a estudiantes de educación superior, ¿ya? Y otra que es una línea programática que va más hacia la línea de la discapacidad que se produce por las barreras del entorno, el contexto. Y en ese sentido, el total tenemos 16 programas ya que se hace. Yo quiero recalcar que es un servicio pequeño, pero con los equipos regionales que tenemos se hace todo lo que se puede con el presupuesto que está. En el subtítulo 24, para el próximo año, el presupuesto 2023 en ayudas técnicas, básicamente la cobertura que tenemos proyectada es llegar a la entrega de 4.706 ayudas técnicas, que llega a cerca de 2.997 personas. Se explica eso porque en promedio las personas reciben entre 3 a 1 ayuda técnica, ¿ya? También por la línea de Chile Solidario se proyecta con el dinero llegar a 2.221 ayudas técnicas y cerca de 1.321 beneficiarios. Básicamente en el programa regular se proyecta un gasto de 3.700 millones aproximadamente y en Chile Solidario de 1.960 millones aproximadamente. Después, en el programa de Fondo Nacional de Proyectos Exclusivos, que son fondos concursables para organizaciones de personas con discapacidad y para personas con discapacidad, se proyecta 1.669 millones aproximadamente. Y básicamente la idea es permitir una ejecución similar al año 2022 y esto adjudicar 104 proyectos con cobertura nacional y se mantiene lo que se tenía el 2022 para el 2023. Después, en el programa Recursos de Apoyo para Estudiantes de Educación Superior y Situación de Discapacidad, se proyecta un gasto de 1.121 millones aproximadamente para el 2023, que permitiría alcanzar al menos 658 personas con discapacidad que cursan estudios superiores adjudicando servicios. Aquí yo la otra vez leí una noticia importante esta línea programática. Leí la noticia de que ya hay un juez que es ciego y que ahora ya está ejerciendo. Y eso es muy importante porque al año 2015-2016 se proyectó con el Poder Judicial poder modificar ciertas leyes y ya vemos profesionales que están teniendo un acceso y una inclusión
en cargos que son importantes. Y esto también, por supuesto, el apoyo que se da a los estudiantes de educación superior, yo creo que es una política que se tiene que mantener y se mantiene para el 2023. Después, el programa de apoyo a instituciones educativas para la inclusión de estudiantes con discapacidad proyecta 446 millones ya para el 2023. Sería financiar 42 instituciones educativas y dar continuidad al proyecto de lengua de señas chilena en los colegios con pie y para capacitar a niños y niñas y adolescentes en lengua de señas chilena y así dar respuesta a la deuda que se tiene con la comunidad sorda. Luego, en apoyo a la implementación de centros comunitarios de rehabilitación, se proyecta para el 2023 788 millones para el 2023 y la idea es tener una cobertura para el 2023 de 32 establecimientos educacionales, al igual que el año 2022. Con los recursos transferidos a dispositivos se podrá fomentar la rehabilitación con base comunitaria desde una perspectiva integral, aportando a la inclusión social de niños y niñas y adolescentes, recibiendo el apoyo y la cooperación técnica. Importante, en especial énfasis, nos estamos preparando también desde acá el apoyo. Yo sé que hay una ley del espectro autista que se está haciendo y con financiamiento del Ministerio de Salud, pero de acá nosotros podemos apoyar como referente técnico de algún modo, de una manera más integral. Después está el programa de apoyo al cumplimiento a la ley de inserción laboral de las personas con discapacidad. Yo destaco, aunque el monto es pequeño comparado a los otros programas de 110 millones, hemos logrado entregar servicios de capacitación a través de plataformas online a cerca de 250 organizaciones y generar procesos de concientización. Junto con esto, de estas actividades han participado a lo menos 900 organizaciones. Es decir, con pocos recursos y actuando Senadis como referente técnico, se puede llegar a muchas organizaciones, sobre todo en temas de inclusión laboral que sabemos que depende del Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo es la que tiene que fiscalizar. La Ley 20.422 no nos da esa facultad, pero sí podemos ser referentes técnicos en materia de inclusión laboral. Después, en materia de atención temprana, hay un presupuesto proyectado de 1.000 millones aproximadamente y permitiría adjudicar 16 proyectos para financiar 16 triadas de trabajo, proporcionando una cobertura de 194 jardines en 37 comunas. La mayoría son jardines Junji, Integra y otros jardines infantiles privados. Esto es importante porque se comenzó ya por el año 2015 con duplas psicosociales y ahora se aumentó las duplas psicosociales a triadas, que son un profesional de trabajo social, del área también de la salud y terapeutas ocupacionales que apoyan a las familias, a los educadoras y educadores y a los niños para que puedan incluirse en el proceso educativo y siendo muy importante la estimulación temprana, sobre todo para niños y niñas con discapacidad. Después, el programa Tránsito a la Vida Independiente se proyectan 2.300 millones aproximadamente y se mantiene la cobertura de 320 personas con discapacidad. Esto básicamente va directamente a las personas y son personas que necesitan más apoyos para poder ir desarrollando una vida mucho más autónoma. Y por último está el programa de los modelos de residencia para adultos con discapacidad, que proyecta quizás lo más grande en el subtítulo 24, 12.700 millones aproximadamente. Básicamente es mantener la cobertura de 1.147 beneficiarios con el desarrollo de las acciones y los componentes del programa. Esto nosotros estamos enfocándonos principalmente en personas que estaban en el antiguo Sename, ahora Mejor Niñez, que ya pasan a ser mayores de 18 años o mayores de 24 años, dependiendo de la interpretación, donde son personas con discapacidad que necesitan este subsidio. Hay que recalcar que a diferencia de Mejor Niñez y a diferencia de Senama, la ley 20.422 no nos faculta para administrar directamente. Por lo tanto, nosotros damos esos dineros a oferentes, a instituciones privadas, fundaciones, que son los que tienen a estas personas con discapacidad. Actualmente tenemos en Iquique, Antofagasta, en Valparaíso, región metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío y la región de los lagos. Por su intermedio, señor presidente, yo creo que voy a dejar ahí la presentación, sabiendo que también Senama también tiene que presentar. Muchas gracias, director. No sé si alguno de los... Sí, diputado.
Gracias, presidente. Quise venir especialmente a esta exposición, lamentablemente no la pude escuchar completa, pero quiero transmitir preocupación y ánimo también de buscar mejorías en el presupuesto, particularmente de Senadis. Me preocupa que sea únicamente de continuidad 0.0.0 en aspectos que son importantes del subtítulo 24. Creo que debería haber espacio y siempre cuando hablamos de discapacidad, de inclusión, deberíamos darnos el espacio para poder aportar un poco más. Yo creo que es una cuestión que habla de decencia básica de una sociedad. Por lo tanto, yo invitaría a que de cara a la mixta podamos reevaluar algunas cuestiones. El programa de desarrollo de organizaciones inclusivas es tremendamente importante. Adultos con discapacidad en residencia, el acceso a la justicia, la participación inclusiva territorial. De hecho, he estado permanentemente en las últimas horas en conversaciones con una organización de la capital de la región que yo represento, de Puerto Montt, que se llama Síndrome de Amor, que es la única organización que cumple el rol que no cumple el Estado, básicamente, de atender a menores y también adultos con síndrome de Down, de recuperar un espacio público que estaba abandonado, además. Y básicamente es una organización que depende de la caridad de algunos empresarios locales y de una subvención municipal. Pero ese tipo de organizaciones, como la que acabo de mencionar, también deben existir en otras partes del país, deben atender otro tipo también de trastornos, de discapacidades. Usted, presidente, en la mañana hacía referencia al trastorno de espectro autista, por ejemplo. Por tanto, yo animaría tanto al Ministerio, al Servicio y también a esta comisión a que podamos enfrentar un espacio de mejora en el presupuesto y de atender necesidades que son sumamente urgentes, porque de lo contrario este es un tema anecdótico del cual nos acordamos ahora que viene la Teletón y el resto del tiempo cuando tenemos que aportar con políticas públicas miramos para otro lado. Eso quería comentar. Gracias, presidente. Oiga, su calor aquí. Sí, pero en la mañana estamos mejor, ¿o no? Sí, yo creo que hay una maldad del presidente, yo creo. No, bien mal hablado. Es que de la última parte de la última sesión me mandé a poder vengarme. Qué mal pensado, Coloma, por Dios. Llegó mal pensado el señor Coloma. No, yo simplemente sumarme a las palabras del diputado. Me llama la atención, este es un tema súper sensible, sabemos que el Senadis es muy frágil, que no está a la altura de una sociedad que se digne a llamar, que busca tener inclusión de verdad. Y además quería preguntarle, director, porque el CEDIS, o sea, la única partida que aumenta es la de los organismos internacionales, por lo que veo aquí, o sea, aumenta en 1.500 millones, solo eso. Entonces, el resto, cero, como bien decía el diputado. Entonces, le quería aprovechar de preguntar, y bueno, y ahora que tenemos quórum, voy a aprovechar de comenzar la sesión. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Pero esa es mi única consulta. La verdad que esto ya lo habíamos visto, pero en el fondo, director, ustedes vienen recién llegando, pero es extraño de que todo sea cero y que lo único que aumente y que hace que sea el 0,2 arriba sea este aumento al CEDIS. Si nos puede contar un poco más de qué se trata. Sí, básicamente el CEDIS, esto es bien histórico. La primera convención internacional que se dio para las personas con discapacidad fue en la OEA y fue el CEDIS a fines de los 90 y el 2001 ya partió esta convención, que es la Convención Interamericana contra todo tipo de discriminación, dando paso después a la gran discusión que tuvieron todas las organizaciones de personas con discapacidad, y en el 2006 salió la primera Convención Internacional del siglo XXI, que no fue tanto liderada por estatistas, sino por las organizaciones de personas con discapacidad, que es la convención que da paso después que Chile la ratifique el 2008 y tengamos la ley 20.422 que reemplazó la ley 19.248, que era la ley de integración, pasando de un modelo de integración a un modelo de inclusión.
Eso en el marco normativo internacional, que yo sé que siempre se ve bien, pero el marco normativo lo principal es cómo lo implementamos. En ese sentido, históricamente siempre Chile ha participado en la OEA y ha participado en el CEDIS. Y básicamente yo creo que es la cuota que se mantiene. A todo esto yo fui director del Servicio Nacional de Discapacidad durante los años 2015 al 2018, ¿ya? Por lo tanto, esta era una cuota que siempre estaba. Supongo que el aumento tiene que ver porque lo aumentó la OEA, ¿ya? Pero esta participación es bastante crucial porque se llegan a acuerdos tan importantes como, por ejemplo, se hizo toda una modelación. Cuando se sacó la Ley de Inclusión Laboral, se trabajó en conjunto con Costa Rica, con México, con Colombia, con Perú, para poder hacer estudios comparados y sacar adelante la Ley de Inclusión Laboral. Lo menciono porque aquí está la senadora Rincón, que también fue alguien que apoyó bastante esa Ley de Inclusión Laboral, y por lo tanto yo creo que eso es lo que refleja la cuota, sí. Y esa cuota, y básicamente es el organismo que se priorizó y me doy cuenta internacional. además que es un monto bastante menor. O sea, es verdad que es lo Sí. único que aumenta, pero dentro del porcentaje es la nada misma. O sea, Sí. es una cosa no muy grande. Así que no es muy relevante dentro del presupuesto. Bien, vamos a proceder entonces a votar. dado que Señor tenemos quórum. presidente, la subsecretaria está pidiendo. Sí, por favor. Sí, Subsecretaria, que prefiero que hable el director, para que... ¿ah? sí, no hay problema. Luego quería comentar un par de cosas en relación a la ENDIDE y a los reglamentos y al Sistema Nacional de Ayudas Técnicas, al Sistema de Ayudas Técnicas que también estamos trabajando y acompañando al servicio. Sí, pero que ojalá que el director pueda también, si usted tiene algo, prefiero que los directores en cada uno de los servicios puedan defender su presupuesto. Adelante. La pregunta es la siguiente. En cuanto a capacitación a los funcionarios, lo comento a propósito de una situación que viví en una comuna de mi región, donde se solicitó la comparecencia del servicio para ayudar a constituir una organización de la sociedad civil y el desempeño fue sumamente deficiente. Una presentación muy extensa de casi una hora de PowerPoint por Zoom, para un público donde habían personas no videntes, personas que no sabían leer ni escribir, con distintas dificultades y además de una presentación larguísima, extremadamente legalista, así, punto por punto, una cosa como realmente soporífera además. Entonces, me parece relevante la capacitación a los funcionarios, su despliegue territorial. No puede ser que a esta altura estén únicamente por videollamada atendiendo a poblaciones que además tienen un componente de vulnerabilidad importante. Eso me gustaría conocer un poco más de detalle, si hay planes concretos, qué parte del presupuesto ocupa aquello, porque es relevante. Gracias. Director. Por su intermedio, señor presidente, bueno, primero me gustaría después si podemos conversar para ver más esa situación en detalle, porque no la conocía. Las capacitaciones siempre están, y de hecho en el mundo de la discapacidad nosotros siempre estamos conversando con las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, antes de entrar acá, como se alargó la sesión, yo tuve que hacer una videoconferencia con los consejos de la sociedad civil, porque estamos preparando el segundo examen de Chile en la materia de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y lo estamos haciendo de manera participativa. Y de hecho, esto es uno de los hechos que nosotros conversamos con el equipo de comunicaciones, que sea ojalá un lenguaje fácil, tener siempre un intérprete de lengua de señas, y de hecho estamos viendo que ese reporte que va a hacer el Estado de Chile no solamente sea el reporte escrito, sino también poder sacarlo en braille y también en lenguaje fácil para que las personas con discapacidad intelectual también puedan leerlo. Hay que recordar que el Comité de Expertos de la ONU está compuesto con personas con discapacidad, por lo tanto los formatos accesibles son importantes y estamos siempre dispuestos a aprender y a escuchar si que tenemos que mejorar ciertas cosas. Y yo creo que también es importante decir, así como fue importante la Ley de Inclusión Laboral, fue muy importante sacar adelante el segundo Estudio Nacional de Discapacidad, porque el primero había sido el 2003, el segundo se sacó en el 2016 y hoy va a salir, ojalá a fin o el próximo año, la ENDIDE, que está a cargo de la Subsecretaría de Evaluación Social, que trabaja con datos de la encuesta CASEN, es decir, con datos bastante robustos, ¿ya? Y esperamos que esos resultados también nos den luces para poder mejorar nuestra política y nuestros programas en materia de discapacidad. Y otra cosa que también es importante, lo mencioné en el presupuesto, que tiene que ver con los apoyos a las instituciones, es que estamos también
viendo los reglamentos de la lengua de señas de Chile, porque en el año 2021 salió esta nueva ley donde se reconoce la lengua de señas chilena como la lengua de la comunidad sorda, y en ese sentido estamos trabajando también en conjunto con las comunidades sordas, que tiene que ver también con tu pregunta. También nos estamos capacitando y estamos tratando de que esos reglamentos salgan lo antes posible. Y por último, se está trabajando, y esto también es importante, porque algo que yo siempre menciono, el Servicio Nacional de Discapacidad no es el único que otorga ayudas técnicas. Está el Ministerio de Salud, está JUNAEP, y por lo tanto estamos trabajando hasta un sistema nacional de ayudas técnicas que va a requerir tiempo, pero evidentemente nos vamos a tener que coordinar, trabajar intersectorialmente para mejorar esto que es histórico y hay que ir mejorándolo día a día. Eso. Muy bien. Secretario, le pido que pongamos en votación entonces. Sí. De forma, presidente, en la información en la página 112. No sé si la pueden ver de la partida. Hay una glosa, en la glosa, en la número 2, al final la letra D, para la subsecretaria, dice número de personas y miles de pesos. Yo creo que está dado vuelta eso para que la puedan rectificar y se corrija. Está el número de personas, que deberían ser 2, y miles de pesos deberían ser los 37.530. Es solo de forma, pero para que puedan consignarlo. Muy bien. ¿Ya? Si quiere, yo solo por formalidad aprobemos unánimemente la modificación que, como indicación, la modificación que acaba de proponer la senadora Rincón, ¿les parece? Tenemos una glosa, presidente, que si pudiera, o sea, una indicación que si pudiéramos leerla para que se pueda consignar. Por supuesto. Considerar. Primero la la votación de la primera por unanimidad, así que, ¿ok? La segunda la va a leer, no, Sí, no la tiene impresa. La están imprimiendo, ya, pero se las Importante. leo mientras tanto. ¿Ya? Para agregar una glosa, una nueva glosa en la partida 21, capítulo 07, programa 01, del siguiente tenor. El servicio, la Dirección de Presupuesto en su caso, o el organismo que corresponda, enviará un reporte a petición de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, la Comisión Especializada de cada Cámara o cualquiera de sus miembros en un plazo no mayor a 10 días corridos, al menos sobre la siguiente información o materia. Esto es porque se ha reducido mucho la información, todo el tema de información se ha reducido, entonces nosotros queremos por lo menos tener esta posibilidad, que es, 1, la individualización de los proyectos beneficiados con este recurso y de las personas o entidades ejecutadas, el monto asignado y la modalidad de asignación en un periodo no mayor a 3 meses de ejecución. 2, el estado de avance del proceso de traspaso de adultos en situación de discapacidades de la atención del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, a CENADIS. El informe debe incluir detalladamente la situación de todos y cada uno de los referidos adultos. 3, estado de cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral indicando el número de personas con discapacidad contratadas por empresas, instituciones del Estado y empresas privadas. El informe debe estar en un documento en versión digital. 4, el estado de cumplimiento de la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en especial lo que se refiere al acceso de personas discapacitadas a edificios públicos, informando el número de edificios que cumplen y no cumplen la norma y los planes que permitan progresivamente el cumplimiento de ella. El informe debe ser en documento en versión digital. Y 5, informes técnicos de respaldo de incremento del costo de la subvención para adultos con discapacidad en residencias. Muy bien. No sé si están de acuerdo los colegas de aprobarla en forma unánime. ¿De acuerdo? Aproban unánimemente la propuesta de información que hace la senadora Rincón. Sí. Y ahora le doy la bienvenida. ¿Sí, su secretaria? Sí, solo en el mismo tenor de lo que dijo el ministro anteriormente, cuando hicieron una indicación en relación al registro social de hogares, que si la indicación puede decir de acuerdo a la información que está disponible por los registros. Ni un problema. La adecuamos entonces para que tenga ese borde de realismo, ¿ya? Así que le encargamos eso. Bien, pongamos en votación entonces ahora la partida del Servicio Nacional de Discapacidad. Secretario. En votación la partida entonces de Senadis. Senadora Rincón. Diputado Ramírez. Al final, por favor. Senador Durana. A favor. Yo me voy a abstener de esta partida, dado que tiene un aumento de 0. Pues, obviamente se va a aprobar producto de las 2 votaciones previas, pero me parece que un tema tan relevante como la discapacidad y la inclusión, y además teniendo un ministerio que en general, como en la CONADI y en otro, tiene aumento incluso más del 10%, me parece que aquí estamos al debe. Así que como una señal voy a abstenerme. Perfecto.
Diputado Ramírez. Voy a adherir a las observaciones del senador Kast, me abstengo. Correcto, entonces, 2 votos a favor, 2 abstenciones. Corresponde repetir la votación porque las abstenciones influyen en el resultado. Haciendo presente que en caso de mantenerse se suman la mayoría. Senadora Rincón. Senador Durana. Por favor. Señor presidente. Abstención. Diputado Ramírez. Perdón, el reglamento del Senado es que si me abstengo se suma Suma la la mayoría. mayoría. Se suma la mayoría. Abstención. Entonces, Yo voto a favor porque te puedo dar... aprobada la partida, sumando las abstenciones de la mayoría. 4-0. Muchas gracias. Pasamos entonces adelante, gracias al director. Pasamos al Servicio Nacional de Adulto Mayor. Ahora, antes de... ¿Qué? A Claudia Smat, directora nacional de... Perdón. Le damos la bienvenida, directora nacional Claudia. Qué bueno que nos acompañe esta última exposición. Antes de partir con usted, dado que nos quedamos pendientes, colegas, yo les propongo que votemos la partida que quedó pendiente de CONADI. CONADI nos quedó pendiente la vez pasada, para terminar el día de hoy con esto. Entonces había indicaciones, secretario, ¿no? Sí, presidente. Yo la compartí, se las compartí a los colegas. La indicación de CONADI. Aquí está la pilo. Bueno, la suscribió también. Está suscrita por usted, el diputado Ramírez y el senador Coloma. Claro. Lo da lectura. Dele lectura, secretario. Para el uso de recursos en el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas de la Ley 19.253, letra B, los recursos serán destinados exclusivamente a compra de tierras que permitan reducir la diferencia entre la superficie contemplada en un determinado título de merced y las compras que ha realizado el Estado con anterioridad asociadas a este título de merced, independiente de quien haya hecho uso del mismo. Aquellos casos donde la suma de las hectáreas compradas por el Estado asociadas a un determinado título de merced sean igual o superior a las hectáreas contempladas en dicho título de merced, ese documento no podrá ser utilizado para nuevas compras utilizando el artículo 20, letra B, de la Ley 19.253 y la comunidad o individuos deberán postular por el artículo 20, letra A, tal como lo exige la ley. Al momento de definir la prelación de los beneficiarios de los recursos para la compra de tierras del artículo 20b, se tomará como criterio de priorización la diferencia entre la superficie contemplada en el título de merced y la suma de superficie comprada anteriormente por el Estado asociado a dicho título de merced. Bueno, esto simplemente se hace cargo de lo que hablábamos hace un rato, de que el día la prelación que se ha hecho históricamente es por la antigüedad de la postulación, no por la merma que tiene la comunidad que está postulando a dicha restitución de tierra. Esto es bien importante porque hay muchas comunidades que teniendo títulos de merced que no han sido tomados en cuenta, siguen esperando una y otra vez a que sean en la prelación. Y esto lo han hecho todos los gobiernos, la idea de que el que llegó primero le dan primero la tierra, más que el que tiene los documentos más a firme. Y además permite corregir otro problema que tenemos, que el mismo título de merced se utiliza varias veces, lo que claramente no se condice con la ley. Y dado que esto simplemente explicita lo que dice la ley, nos da la certeza de que se haga de buena manera. Esto es sin perjuicio de la otra glosa, que es la que vamos a leer después, que es la que presentó el Ejecutivo, que me interesa que la votemos a continuación, antes de votar el general. Así que le pido, secretario, si podemos votar esta glosa y después votar la glosa del Ejecutivo. Esta indicación, dice usted. Esta indicación, perdón. Sí, okay. Que es una indicación de glosa. Sí, entiendo perfecto. En votación la glosa antes leída. Esa. A favor, presidente. Senadora Rincón.
Senador Durana. Señor presidente. A favor. Se aprueba por unanimidad 4-0. Le pido que leamos la glosa de esta misma, la glosa número 12 creo que es, ¿no? Antes de votar la partida general de la CONADI, si podemos leer la glosa que viene en el proyecto de ley del Ejecutivo. Eso. Que pido votación separada nomás. Correcto. La glosa 12 del Ejecutivo. La priorización de estos concursos. Estamos con CONADI ahora. Pero estamos votando todavía no votamos la partida en general. Estamos votando glosas asociadas a la CONADI. Después vamos a votar el presupuesto en general que ya lo presentaron. La glosa 12 de la propuesta presupuestaria dice: la priorización de estos recursos se efectuará en virtud del artículo 6 del Decreto Supremo número 395 de 1993 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Respecto a la lista de espera de las comunidades que tengan aplicabilidad para la compra, podrá priorizarse aquellos cuyos predios presentados para compra se encuentren dentro o colindantes al título reconocido en respectivo informe jurídico administrativo que reconoce el problema de tierras y siempre debiendo pelarse de conformidad con el criterio de mayor antigüedad de la fecha de reclamación respectiva, incorporando la totalidad de las familias que han sido reconocidas en el informe jurídico administrativo a que se refiere el artículo 6 del Decreto Supremo número 395 de 1993 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para lo cual se procederá a actualizar el número de beneficiarios con los informes técnicos respectivos en los casos que la fecha de dicho informe sea superior a un periodo de 6 años. En los casos que sea procedente, el propietario del inmueble respectivo deberá efectuar una declaración jurada de que la posesión del inmueble en venta no ha sido de ninguna forma perturbada por la comunidad indígena solicitante o por los socios que la integran, que no exista ninguna forma de presión o perturbación por parte de la comunidad o de los socios que la conforman y que la voluntad de venderlo atienda a una situación estrictamente comercial. En la resolución que aprueba el financiamiento de la compra, se consignará el cumplimiento de la demanda de tierra a que se refiere la letra B del artículo 20 de la Ley 19.253. Asimismo, se deberá privilegiar a aquellas comunidades que no hayan sido beneficiadas con anterioridad en virtud del artículo 20, letra B de dicha ley. Sí, subsecretaria. Presidente, me gustaría hacer una aclaración respecto a la glosa en específico sobre lo que se había estado discutiendo en la porción de la mañana de la sesión de esta subcomisión, que lo único que modifica esta propuesta de glosa en relación a las glosas anteriores es la implementación de una declaración jurada para declarar, o sea, en el fondo dar cuenta de que la tierra no está perturbada, que es lo que indica la ley indígena, y esto permite de cierta manera, con este instrumento, ajustarse a lo que establece la ley, lo que establece el reglamento y los dictámenes correspondientes de la Contraloría. Esa es la única modificación que tiene la glosa en relación a los años anteriores, que es una glosa que, como discutimos en la mañana al final de la comisión, venía manteniéndose los años anteriores. Es la única modificación. Muchas gracias, subsecretaria. Mire, si el problema que tengo con esta glosa son básicamente dos. Primero es la prelación. De hecho, acabamos de aprobar una indicación de una glosa que hace justo algo distinto, que le da prioridad a los que tienen antecedentes jurídicos de tener mayor merma que el resto. No el que llegó primero a la oficina, que es lo que plantea esta glosa. Que es lo que, usted tiene razón, se ha hecho históricamente, ¿ya? Esa es mi primera diferencia con esta glosa. Y la segunda, que la declaración jurada me parece completamente irrelevante, para serle franco, desde el punto de vista de que en realidad cuando uno quiere vender, y cuando hay familias, como las hay muchas desgraciadamente en mi región, que han sido atemorizadas, porque además el proyecto de ley de usurpaciones sigue durmiendo el sueño de lo justo, porque nadie le ha puesto urgencia y la Comisión de Seguridad ni siquiera la ha tramitado, a pesar de que tomamos un acuerdo en comité que se tramitara. Se aprobó en general en la sala, pero volvió a la comisión y la tiene ahí durmiendo. Entonces, a mí por lo menos esto de la declaración jurada me parece que no agrega ningún valor. Yo por lo mismo me quedo con la indicación, prefiero rechazarlo hoy día, si quiere lo podemos conversar en la comisión mixta, de aquí a la comisión mixta cómo redactarla mejor, cómo agregar tal vez una mezcla entre esta y la que acabamos de aprobar, pero primero la prelación me parece que está mal y segundo la parte de la declaración jurada no es que haga daño, yo no estoy diciendo que haga daño, pero en la práctica es un saludo a la bandera bastante inocuo. Subsecretaria. Sí. Solo una aclaración, que la declaración jurada se añade a propósito de que la Contraloría
solicita una declaración jurada de que la tierra no esté perturbada para poder dar toma de razón de la compra de tierra en el artículo 20, letra B. Si no hay una declaración jurada, no hay toma de razón. Y por tanto, esa es la razón por la cual se incorpora esta declaración en la glosa. Sí, lo que pasa es que usted puede... Sí, dos segundos. Usted puede tener una declaración jurada sin que esté en la glosa. Nadie le impide hoy día tener una declaración jurada. Estoy diciendo que hoy día no es que si yo la borro esta, no la pueda tener. Las declaraciones juradas voluntarias siempre son posibles. Diputado. ¿Ok? Así que yo le pido que podamos poner en votación esta glosa, yo la voy a votar en contra, a espera de que con el Ministerio de Desarrollo Social podamos tener una conversación de cómo mejorarla. En votación la glosa 12 propuesta el presupuesto presentado por el Ejecutivo. Diputado Ramírez. Presidente, me parece que en lo que se refiere a la apelación, esta glosa es incompatible con lo que acabamos de votar, por lo tanto no hay otra alternativa que votarla en contra, sin perjuicio de que si por alguna razón se requiere que esté explícito el tema de la declaración jurada, se podría agregar a la glosa que ya aprobamos. Yo no me opondría a eso, pero el tema de la apelación es incompatible, por lo tanto voto en contra. Senadora Rincón. Abstención. Senador Durana. Yo voy a votar en contra, pero también voy a votar en contra de la partida en general, pero las razones las voy a dar en la otra votación. Señor presidente. Yo voto en contra de esta glosa, insisto, con la disposición de aprobarla, modificarla, para que tengamos una buena glosa de aquí a la mixta. Entonces rechazada por 3 votos en contra y una abstención. Enseguida, presidente. No sé. ¿Alguna otra glosa? Sí. ¿Pero de esto mismo? De CONADIE, sí. Sí, de CONADIE. A ver. El senador Coloma propone agregar la siguiente glosa 5. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena deberá informar trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos tanto la nómina de beneficiarios como su metodología de elección y actividades realizadas con estos recursos. Dicha información deberá especificar la distribución geográfica por comunas, los criterios de selección de beneficiarios de los programas relacionados al Fondo de Desarrollo Indígena. Se establecerá mediante resolución de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena avisada por la elección de sus presupuestos. Además, solicita reponer la glosa 8, que señala: la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la ejecución de los recursos, el cronograma de implementación, avances y resultados de este programa, nivel de cumplimiento de las metas comprometidas, así como la nómina de entidades a quienes se les transfieren estos recursos y los mecanismos para su adjudicación. Además, propone reponer la glosa 11, que señala: la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena deberá informar antes del 31 de marzo de 2022 a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos qué tipo de comité conformará la Corporación de Fomento de Producción con cargo a estos recursos, qué tipo de iniciativas impulsará y la población beneficiaria estimada. Trimestralmente informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la ejecución de estos recursos, el número de beneficiarios desagregados por región y los programas financiados. Propone asimismo reponer la glosa 13, que indica: el Ministerio de Desarrollo Social y Familia enviará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional un informe sobre las transferencias de capital contempladas en este programa, detallando las actividades realizadas. Además, agregar en la glosa 15 el siguiente párrafo: a más tardar al 30 de junio de 2022, la CONADIE deberá entregar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe referido al primer trimestre del año que incluya objetivos y cobertura del programa, detallando el grado de avance del mismo a nivel comunal, regional y nacional. En dicho informe deberá quedar claramente especificado el número de beneficiarios, montos dedicados a la adquisición de tierras y aguas, superficie y volumen de derechos de agua de cada predio transferido a los beneficiarios y a las personas jurídicas o naturales a las cuales la corporación adquirió dichos activos. Igualmente, dicha información deberá contener la individualización de los beneficiarios, los criterios de asignación y el listado total de postulantes con sus respectivos puntajes ordenados de acuerdo a la fecha de presentación de las solicitudes. El uso de los recursos contemplados para el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas deberá ser informado a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto entre los 30 días siguientes a la realización de cada compra, conforme al siguiente detalle: individualización de las propiedades adquiridas, valor por hectárea, número de beneficiarios, características prediales, avalúo fiscal y comercial, los propietarios y todos los gastos concernientes al proceso de transferencia. El Ministerio de Desarrollo Social deberá informar trimestralmente la ejecución del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, detallando las postulaciones individuales y de comunidades al mencionado fondo, cuántas postulaciones han sido financiadas, cuántas hectáreas han sido compradas,
así como la compra de derechos de agua u obras destinadas a obtener el recurso. El informe deberá estar en documento único referido al tema en cuestión y deberá ser acompañado de su respectiva versión digital. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena deberá informar antes del 31 de marzo de 2022 a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el catastro de los títulos de merced que ha levantado la Corporación. Junto con ello, un listado en particular de los que no se han subsanado a la fecha. Así también deberá informar el avance en el acceso en la línea de registro público de tierras del artículo 15 de la Ley 19.253 a las notarías conservadoras de bienes raíces en la región de Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Enseguida propone reponer la glosa 20 que señala: la CONADI informará trimestralmente, 30 días después del término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado y a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados del destino de estos recursos, indicando detalladamente la modalidad de adjudicación, el proyecto financiado y la identidad del adjudicatario y la distribución geográfica de los proyectos financiados por este fondo. Propone enseguida reponer la glosa 22 que indica: trimestralmente la CONADI informará a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado los recursos y acciones destinados a la actualización del registro público de tierras indígenas, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19.253. Finalmente, reponer la glosa 24 que señala: se informará trimestralmente acerca de los recursos que vayan dirigidos al pueblo Rapa Nui, en qué consisten, qué convenios se realizan y cómo se ejecutan. Por último, yo creo que estas son todas las que... Sí, la ley, sí. De hecho, son las que puso senadora Rincón. Sí, yo no sé si le parece, pero a lo mejor porque usted está en el fondo proponiendo reponer todas las glosas que se habían eliminado. Y a lo mejor por lo que podríamos... No, esto es del senador Coloma, no es mío. Bueno, el senador Coloma. A lo mejor lo que podríamos hacer es ocupar la misma que ocupamos recién para el Senadi y ocupar esa metodología para todas, que es general, en el fondo, que si la información se pide hay un plazo de 10 días para entregarla. No, pero yo no puedo no votar poner en votación la que hizo el senador Coloma. Si estuviera presente se lo podríamos pedir, pero tengo que votarla, no me queda otra alternativa como presidente. Ya. Así que pongamos la votación, presidente, secretario. Sí. Le pido perdón de antemano a los tres senadores que se van a aburrir con mi pregunta, pero como el reglamento es distinto en la Cámara que en el Senado, yo quisiera preguntarle al secretario qué efecto tiene aprobar glosas en particular si luego se rechaza en general. En la práctica son dos cosas distintas, porque lo que se puede rechazar son solo los gastos variables. Por lo tanto, iría la partida con los gastos fijos y las glosas a la comisión mixta. Perfecto. Yo quisiera adherirme con mi firma a las indicaciones del senador Coloma, al igual que las tres indicaciones que presentamos en Senama, que eso lo vamos a ver más adelante, pero para que lo tengan en mente, por favor, también tengo que firmar. Gracias, presidente. Gracias. Muy bien. Entonces pongamos en votación las indicaciones de glosa que ha hecho el senador Coloma. Y además se acaba de sumar el senador, el diputado Ramírez. En votación, las glosas que se le ha dado lectura. A favor. Perdón, no me pregunto. Diputado Ramírez, a favor. Senadora Rincón. Senador Durana. Señor presidente. A favor. Entonces, aprobadas estas glosas por unanimidad 4-0. Gracias. A continuación, entiendo que no quedan más glosas de esta partida, ¿no? De esta de CONADI no queda nada pendiente. Entonces, vamos a entrar a la discusión de la partida en general. Falta Senama. No, perdón, primero vamos a votar en general con nadie, no hemos terminado con nadie. CONADI, ¿ya? Entonces, me ha pedido la palabra el senador Durana para referirse a la misma. Y les pido que apaguen el micrófono ahí, Guillermo. Muchas gracias, presidente. Solo para poder presentar en la discusión presupuestaria de los fondos de la CONADI, que si bien obviamente uno está de acuerdo en generar los esfuerzos para solucionar los problemas de la Araucanía, el aumento del fondo de tierras y agua se genera a través de una disminución en la partida de los derechos de agua y las obras de riego y drenaje. Y esto afecta obviamente a regiones como la mía, la de Arica y Parinacota, en donde el pueblo aymara va a tener una reducción del 30% en el fondo de presupuesto de obras de riego y drenaje. Yo creo que en general
Nosotros no podemos vestir un santo para desvestir otro dentro de lo que es la misma política constitucional hacia los pueblos originarios y por lo tanto en esta partida en general yo la voy a votar en contra. Gracias, presidente. Subsecretaria. Sí. Solo a propósito el senador no estuvo en la porción de la mañana de la subcomisión. Nosotros, y a propósito de la interpelación, el incremento del Fondo Tierra en la práctica, nosotros y la disminución del Fondo de Desarrollo y del Fondo de Cultura, lo que nosotros le respondimos al resto de los senadores y diputados que estuvieron presentes en la mañana es que estamos articulando presupuestos de carácter intersectorial para dar solución a la habitabilidad de las tierras indígenas, ¿ya? Y por tanto se crea un programa específico en la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas que es de 400.000 millones de pesos, que tiene gastos específicos en General de Obras Públicas, Arquitectura, Obras Hidráulicas, Vialidad, Obras Portuarias, Aeropuertos, Saneamiento, Servicios Sanitarios Rurales y Dirección General de Aguas, por 400.000 millones de pesos, que van como objetivo en la complementación de habitabilidad de tierras indígenas a propósito de que el Fondo de Desarrollo que tiene la CONADI es un fondo de menos de 10.000 millones de pesos, no puede dar cuenta de obras de infraestructura de gran tamaño para poder abordar los temas de caminos, agua potable rurales, etcétera, o sea, cualquier obras viales, etcétera, porque precisamente no se pueden abordar desde esa perspectiva, además considerando que el Fondo de Desarrollo tiene una concursabilidad. Entonces, al mismo tiempo que hacemos una complementariedad en relación a la habitabilidad de las tierras indígenas en ese programa específico del MOP, podemos distribuir de mejor manera los recursos en el Fondo de Desarrollo hacia los otros pueblos que no están dentro del plan establecido de ese programa, ¿ya? Y por tanto, en la región de Arica, en la región de Tarapacá, en Rapa Nui, etcétera. Y esa es una planificación que el director de CONADI va a realizar dependiendo evidentemente de lo que resulte en la discusión de la comisión de la comisión mixta y eventualmente en la discusión de la votación completa del proyecto de ley de presupuesto. Senadora Rincón. Sí, presidente, yo me confundí porque pensé que estábamos votando las indicaciones y la partida. Yo no estoy dispuesta a dar los votos a favor por las explicaciones que dimos en la mañana. Pese a que la subsecretaria explica con detalle, cuando revisamos la partida y vimos esto en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, no está indicado así. Entonces, nosotros queremos revisar este tema en la mixta. ¿Para qué? Para que efectivamente se complementen, no para que no tenga presupuesto. Es el procedimiento que usamos en la discusión presupuestaria. Señor Durana. No, si bien efectivamente no estuve en la mañana, pero tengo el video con la presentación que hace el director nacional de CONADI y obviamente que lo que es fundamentado es lo que él ha dicho y por lo tanto me imagino que la comisión mixta será el momento en que obviamente se pueda dar a conocer lo que usted plantea y en la discusión presupuestaria seguramente mejorar, pero por lo menos hoy día me quedo con la votación en contra. Bien, antes de la votación en general hay una indicación que me acaba de informar el secretario que es adicional que no sí, presidente, se presentó una indicación por la señora Rincón para agregar un párrafo final al glosa 10 de este presupuesto de CONADI, que dice asimismo, se podrá disponer de los funcionarios de la corporación al efecto de acompañar a la constitución, conformación y funcionamiento de las comunidades en virtud de dicho artículo, quien hará llegar los requerimientos de la comunidad a la corporación y los organismos que correspondan para fomentar el desarrollo y la adecuada coordinación entre las comunidades y la corporación. Esto se agrega a la glosa 10. Pónganla en votación, por favor. En votación la propuesta de la señora Rincón para la glosa 10. Diputado Ramírez. A favor. Senadora Rincón. A favor. Senador Durana. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobada por unanimidad, entonces, la indicación de la senadora. 4-0. Y ahora ponemos en votación la partida general. En votación el presupuesto de CONADI. Diputado Ramírez. Presidente, los 3 diputados de mi bancada que pertenecen a la Araucanía y la provincia de Arauco me han pedido que vote en contra del presupuesto de la CONADI para que puedan participar en el debate de esta partida en la Comisión Mixta de Presupuesto. Por lo tanto, para abrir un diálogo en un tema que hoy día es muy relevante y por las razones que también dio la senadora Rincón, yo voy a rechazar en general la partida de la CONADI. Perfecto. Senadora Rincón.
Nosotros nos vamos a abstener para que pueda esto discutirse en la mixta. Senador Durana. Por las razones expuestas, voto en contra. Señor presidente. Bueno, yo la verdad es que yo valoro que la CONADI tenga un aumento. Me habría encantado que este aumento viniera sin sacrificar fondos del desarrollo indígena y fondos de cultura, por mucho que nos digan que la respuesta es que hay en otras partidas. Creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer la CONADI y sobre todo las áreas que están más debilitadas como esta. Y además, yo le quisiera pedir al director de la CONADI, al ministro. Ok. Igual le pido que usted le diga que ojalá, así como lo hemos pedido en otras partidas, el Ministerio de Economía y en otras, a ustedes también le hemos pedido que ojalá el horizonte de cómo se va a hacer el tema de tierras a largo plazo nos den algunas luces ante la mixta. Yo creo que sería muy útil. Yo creo que hay disposición a efectivamente aprobar esta partida, pero ordenando el tema de tierras que más encima del que más aumenta. Ojalá si se dan dos principios, de que no se disminuyan el Fondo de Desarrollo Indígena y el Fondo de Cultura, y que además nos clarifiquen la mirada de 5 años plazo que tiene este gobierno, si al final le toca gobernar por lo menos 3 o 4 años más, ayudaría muchísimo. Así que yo voto en contra a la espera de que nos clarifiquen aquello de aquí a la mixta. Entonces se rechaza el presupuesto por 3 votos contra una abstención. Gracias, secretario. Vamos entonces a Senama ahora. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, Claudia Asmat, directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Vengo a presentar el proyecto de ley del presupuesto de año 2023 de la partida 21, capítulo 08, programa 01 del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Nuestro presupuesto para el año 2023 crece en un 7,1%, lo que está en un 81,6%. Nuestro presupuesto se refiere a los programas, que es el subtítulo 24. Y este crecimiento está especialmente en un 51,4% por el programa de centros diurnos para el adulto mayor, que lo que estamos buscando acá, ¿cierto?, es como una de las principales tareas, focalizarnos en dispositivos para promover y fortalecer la autonomía e independencia de las personas mayores y contribuir, ¿cierto?, a retardar la pérdida de la funcionalidad. Y esto con un crecimiento importante en el marco de las medidas de Chile Apoya dentro de este año y el crecimiento del próximo año. También hay un crecimiento de un 5,6% en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, programa de cuidados domiciliarios, un 16,7%. Y en programas informáticos que tienen que ver con algunos soportes, ¿cierto?, de plataformas y otros servicios informáticos que se requieren para soportar esto. Y recalcar solamente que entonces nuestro presupuesto, el 81,6%, corresponde a la línea programática del servicio. Resaltar algunos hitos importantes. Para nosotros la siguiente, por favor. Paréntesis, solo, sí. Perdón que le interrumpa. No, por supuesto. Yo celebro esto, así como en el INJUV discutíamos de que el 63%, o al revés, el 22% era el área programática. Qué bueno que acá tengamos servicios donde justo al revés, donde tengamos más del 80% que va de recursos públicos a programas. Por supuesto. O sea, se lo digo porque... ¿Ah? No. ¿Usted se va a obtener por conflicto de interés, Durana, en esta partida? ¿Ah? No, estamos cerca, yo también estoy cerca, por supuesto, pero le quiero decir en serio, porque... Así como uno es crítico a veces, cuando encuentra que la gran mayoría de los recursos van para allá, yo tengo una sola crítica que después se lo voy a hacer por un número que baja, que no me gusta que baje, pero en general veo que, por ejemplo, está aumentando en 8% las transferencias corrientes. Exacto. Y eso es harta plata, son 3.000 millones de pesos adicionales en transferencias corrientes. Entonces, eso se valora, son recursos que llega a la gente. Perdone por interrumpir la... No, por supuesto, para eso estamos, presidente. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Quiero mostrarles, relevar algunos hitos importantes
que tienen que ver, ¿cierto?, con fortalecer el programa de lo que estábamos hablando de gobierno en la prioridad de las medidas presidenciales anunciadas con el Sistema Nacional de Cuidado, focalizándonos a los cuidados de largo plazo para, como lo explicó la subsecretaria en la comisión anterior, respecto de ir focalizando nuestros programas de cuidado y nuestros esfuerzos, y nuestros programas de cuidado representan el 67,3% del total del presupuesto de servicio. Y estos se concentran específicamente en establecimientos de larga estadía, CENAMA, cuidados domiciliarios y centros diurnos. Y esta gráfica que le muestro aquí en la diapositiva tiene que ver la importancia que tiene estos dispositivos de cuidados previos para las personas mayores, para no requerir de otros dispositivos como establecimientos de larga estadía. Y en centros diurnos crecimos en un 51,4%, y el crecimiento de cobertura de personas mayores que nosotros atendemos a nivel nacional aumentó desde el 2021 de 6.653 usuarios a 10.295. Y quiero mostrarle, complementando con la siguiente diapositiva, que el esfuerzo que hicimos en el servicio fue una planificación respecto de los procesos críticos de donde teníamos índice de envejecimiento, donde requeríamos ruralidad, este servicio para la población de personas mayores, y entonces el mapa muestra la diferencia de los centros diurnos que teníamos en el 2020, al inicio del 2022, que eran 107 centros diurnos distribuidos en las distintas regiones, a 161 para marzo del 2023, aumentando aquellas regiones que tienen un índice de envejecimiento mayor. Por ejemplo, Valparaíso, aumentamos en 6, Coquimbo en 6, Maule en 8, Biobío en 7, Los Lagos en 6, la Araucanía en 4, y nos fuimos focalizando en criterios de territorio, de índice de envejecimiento y población de personas mayores. Muy bien. Otros hitos relevantes que quisiera destacar de esta presentación del servicio son los establecimientos de larga estadía. Se contemplan recursos para el 2023 de 20 establecimientos de larga estadía, que los establecimientos de larga estadía de CENAMA proporcionan servicios residenciales y de cuidado especializado para las personas mayores con algún grado de dependencia, moderada a severa, y con un enfoque de derechos humanos, y por lo tanto resguarda como principio general la autonomía de las personas mayores que están ahí institucionalizadas. Y por lo tanto nosotros tenemos un incremento de un 5,6% asociado especialmente a la mantención, porque por ejemplo, senadora, en la Araucanía tenemos 3 establecimientos de larga estadía de CENAMA, y históricamente nunca se habían puesto recursos para mejorar la infraestructura, que claramente eso va en beneficio de la calidad de vida de las personas mayores, de quienes trabajan ahí. Así que para nosotros es una muy buena noticia respecto de los establecimientos de larga estadía de CENAMA. Cuidados domiciliarios, que también es un programa que nos permite, ¿cierto?, dar atención a las personas mayores con dependencia severa en sus hogares, que no tienen red de apoyo, y nos focalizamos precisamente en comunidades rurales, en comunas rurales, en donde no tenemos mucha cercanía de otros dispositivos de cuidado, y esto nos permite, este presupuesto, aumentar en 6 nuevos comunas de las regiones de Tarapacá y Ñuble en que no tenemos dispositivos de ELIAM CENAMA, y por lo tanto es una forma de poder, ¿cierto?, mitigar la instalación mientras está el ELIAM CENAMA de las ambas regiones. También estas iniciativas de inversión nos permiten financiar el término de un centro diurno referencial en la ciudad de Puerto Montt para poder iniciar su operación en el 2023. Y del funcionamiento, los recursos que se nos otorgan el subtítulo 29 nos permiten fortalecer la seguridad informática, renovar licencias y mantener 2 plataformas súper necesarias. Una es el IAM Chile. El IAM Chile es una plataforma que surgió después de la pandemia, en donde tenemos una interacción con MIDAS de MinSal, y por lo tanto ahí están todos los establecimientos de larga estadía a lo largo del país que tienen resolución sanitaria, en donde están ubicados, y información general, y además de autoinformación a aquellas residencias que no están en el proceso de resolución sanitaria, y una plataforma que se llama Te Cuido, Me Cuido, que está orientada a las cuidadoras y cuidadores con kit de autocuidado, apoyo de respuestas y capacitaciones. Así que me parece que hasta ahí ya casi nada más.
Así que quedo disponible para sus consultas. Sí, Muchas gracias. Ofrezco la palabra a alguno, muchas gracias, directora. Ofrezco la palabra a alguno de los... Sí, vamos a votar, pero antes de votar, una pregunta que tengo. Hay tres partidas que se reducen muy fuerte. Quería entender la razón de aquello. Una es el programa, el Fondo Nacional de Adulto Mayor. Se reduce en 6,1%, o sea, 300 millones de pesos menos. ¿Cuál es la lógica de eso? Después tenemos después tenemos el programa de Buen Trato, también se reduce en 15%. Después sube mucho, que me parece muy bien, los diurnos, ¿no es cierto? Que es una tremenda iniciativa, muy necesaria, así que eso la felicitamos. Y desaparece el de voluntariado, que eran como 100 millones, no era un programa muy grande, pero desaparece y se mantiene estable el de comunas amigables. Entonces, si me puede dar una pequeña pincelada de cuál es la lógica que hicieron para, celebrando profundamente el aumento, sobre todo de los diurnos, que creo que es una gran iniciativa y qué bueno que la estén potenciando. Comunas amigables, perdón, se eliminan las comunas amigables, no es que, así que también, perdón, baja el 100% tanto voluntariado como comunas amigables. Sí, voy a partir, si me lo permite, señor presidente, por su intermedio, respondiendo lo de los proyectos autogestionados. El Fondo Nacional del Adulto Mayor tiene 3 componentes en su línea y, por lo tanto, se ve rebajada dada la asignación de recursos para la glosa de convenios institucionales, pero eso es algo que nosotros internamente podemos hacer las modificaciones. La idea, nuestra planificación, es permitir mantener el número de clubes que se benefician con este fondo, que son nuestra planificación 4.800 clubes aproximadamente a nivel nacional, y reasignando un monto un poco más alto para estos proyectos, dada la demanda que tenemos cuando nosotros reevaluamos los proyectos con las propias asociaciones o agrupaciones. Entonces, y el otro motivo es que focalizamos en hoy día planificarnos como servicio en dispositivos de cuidados de largo plazo. Ese es uno de los motivos. Respecto de comunas amigables, también focalizando los esfuerzos, como servicio vimos que el impacto de comunas amigables era muy bajo. El 2021 fueron 28 municipios, este año fueron 27 municipios y por lo tanto quisimos focalizarnos en que esos recursos fueran a centros diurnos, ELIAM, mantención y mantenemos el soporte de los convenios y las capacitaciones y articulación intersectorial para mantener lo que significa derribar barreras que no solo son para personas mayores, sino que es para todos los grupos etarios y que creemos que ahí el gobierno regional, cierto, los municipios tienen un rol fundamental en la ejecución de eso y para eso como entidad articuladora y técnica vamos a seguir apoyando a los municipios. Tenemos 202 convenios con los municipios, presidente, que vamos a seguir. Una pregunta, sí. ¿Cómo fue evaluado, no sé si por la DIPRES, aquí está la DIPRES, el programa Comuna Amigable? Le quiero decir que a mí en general no me complica que se fusionen programas, por el contrario, creo que es una buena práctica, así que no tengo susto de que se fusione, sobre todo programas que a veces son pequeños y que en el fondo es mejor poner esos recursos en un programa un poco más robusto, que es lo que usted me está diciendo que se está haciendo en este caso, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, le quería preguntar igual, dado que estamos eliminando en la práctica los recursos de ese programa, si es que usted misma o la DIPRE nos pueden comentar, dado que no lo tengo aquí a mano, ¿cómo está evaluado ese programa? Si quiere, yo puedo mientras, si quiere, DIPRES ahí me complementa. Fue favorablemente, lo único que tuvimos como observación en ex ante fue la unidad de medida, que teníamos personas mayores y era muy poco, 5.000, y lo cambiamos a municipios. Pero no tuvimos mayores observaciones. En realidad, aquí el criterio, presidente, fue ver que era un programa que el impacto que teníamos era muy pequeño, focalizando nuestros esfuerzos, insisto, hacia dispositivos de cuidado. Muy bien, pongamos en votación entonces, secretario, Sí, subsecretario. Solo quería agregar un tema que es relevante para la partida de Senama, que está el proyecto Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, que es un proyecto que se estuvo tramitando en la Comisión Especial de Adulto Mayor del Senado durante los últimos 3 meses aproximadamente. Pasó a la Comisión de Hacienda del Senado y crea las direcciones regionales de Senama.
que en la actualidad son solo coordinaciones regionales y por tanto crea las direcciones regionales con cargos por alta dirección pública que va a permitir darle una mejor continuidad al funcionamiento del servicio a niveles regionales, que en la actualidad es bastante, al ser coordinaciones, queda más sujeto a las voluntades de cada uno de los gobiernos. Entonces, es importante para la continuidad del servicio y la continuidad de las políticas sociales del servicio, que por lo demás tiene un impacto bastante positivo en la población de personas mayores, pueda realizarse, y ese proyecto ha estado bien trabajado, con mucho trabajo prelegislativo con los senadores que fueron parte de esa comisión también. Por favor, secretario, pongamos en votación entonces la partida del Senama. Votación del presupuesto de Senama. Después con las indicaciones. Diputado Ramírez. Senador Rincón. Senador Durana. Señor presidente. Sí, yo voy a justificar mi votación y quiero decir que en general me parece un muy buen presupuesto para el Senama, así que quiero felicitar en esta partida por lo menos lo que se está haciendo. Y vamos a votar a continuación las indicaciones. Entonces, aprobado por unanimidad, 4-0 el presupuesto. Las indicaciones que se han presentado por los senadores, el senador Coloma y el diputado Ramírez. Son las de información, sí. Exactamente. Sí, no las lea de nuevo para que no... Son agregar y reponer. Sí. En votación. Votación. Sí, son las mismas, así que... Sí. Senadora Rincón. Senador Durana. Senador Cast. A favor. Sí, es la misma que hace. Aprobada por unanimidad, entonces. Y podemos discutirla si es que hay alguna que está de más. Con las indicaciones. Finalmente, presidente, respecto de Senadis, existen estas mismas glosas de información que se están reponiendo, presentadas por el diputado Ramírez. Sí, pongan la votación. En votación las indicaciones presentadas al Servicio Nacional de la Discapacidad, por el senador Coloma y el diputado Ramírez. Sí, es lo mismo. Senador Rincón. Senador Durana. Señor presidente. A favor. Aprobada entonces por unanimidad 4-0. Finalmente, existen otras 4 indicaciones a la Subsecretaría de Evaluación Social, que es una glosa 10, Subsecretaría de Niñez, la glosa 6, Programa de Cuidado Alternativo de Administración Directa, la glosa 4, y el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, la glosa 4 también, suscrita por el senador Coloma, Cast y el diputado Ramírez. Y es la información también, ¿no? También es lo mismo. Sí, es lo mismo. Como la anterior, por unanimidad. Se aprobada también por unanimidad, con lo cual quería despachar esta partida. Subsecretario. Sí, queríamos hacer la solicitud si puede ser lectura de las glosas en el caso de las subsecretarías, que ahí nos quedó una duda en una glosa en específico, o sea, una de las indicaciones en específico. La de la subsecretaria, ¿no? Sí, de niñez. De niñez. Glosa 06. La Subsecretaría, en conjunto con la Dirección de Presupuestos, elaborará un reporte anual digital procesable y legible con información sobre inversión y gasto en infancia y adolescencia por parte del Estado, al momento de presentar el presupuesto anual y en el mes de septiembre. Dentro de su metodología incorporará, entre otros aspectos, la inversión y el gasto, sea directo o indirecto, ampliado y en bienes públicos, respecto a la protección social, salud física y mental, educación, protección especial, recreación, cultura y deporte. Asimismo, de manera desagregada, incluirá dentro del reporte los 4 ejes de derechos y 18 resultados estratégicos del Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia 2018-2025, las variables de la matriz de los derechos de la niñez y adolescencia de UNICEF, que aplica la Convención sobre los Derechos del Niño y traduce las funciones de protección en sus 3 áreas: protección integral, protección reforzada y protección especializada. Y finalmente, información de inversión y gastos en grupos prioritarios de atención debido a la situación de desigualdad en que estos se encuentran, siendo estos niñas, niños y adolescentes, indígenas, inmigrantes con discapacidad LGBTIQ, problemas con ley penal y con medida de protección. La información contenida en el reporte corresponderá a niños y adolescentes de 0 a 17 años y desagregados por tramos de esta población de 0 a 3 años, de 4 a 5 años, de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años, con su respectiva caracterización social. El referido informe deberá presentarse a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionadas con los niños, niñas y adolescentes del Senado, a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y a las comisiones de Hacienda de ambas cámaras.
El Congreso publicará el reporte en los respectivos sitios web de ambas corporaciones sin perjuicio de que se publique en los portales de los organismos que participen en la elaboración del mismo. Sí, presidente, solo mencionar que nosotros lo estaba conversando con la subsecretaria de la Niñez, estamos de acuerdo con la presentación de la propuesta de glosa, solo sugerimos y pedimos que sea en una fecha de presentación anterior para que pueda servir para la discusión presupuestaria, que de un margen de tiempo nos parecería razonable que fuera en vez del 30 de septiembre al 30 de junio. Claro, porque así podemos ver la ejecución presupuestaria del primer semestre y eso permite tomar decisiones más claras en relación a la discusión presupuestaria futura. Muy bien, me parece una buena acotación. El primer semestre, eso está diciendo. ¿No? Muy bien. Entonces yo simplemente... Sí. Le quiero agradecer, subsecretaria, a todos los directores de servicio que hemos tenido una larga jornada. Sí, por supuesto. Hemos dado cumplimiento a nuestra función por el día de hoy. Así que habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.